Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, empecemos un poquito con lo que es la desintegración de partículas, ¿sí? Y cómo estas partículas que pueden ser desintegradas dentro de lo que es un átomo pueden ser desviadas también de acuerdo a su naturaleza. ¿Se acuerdan que la desintegración de un átomo se daba de una manera natural y continua y provenía también de la particularidad de dicho átomo? Cuando esas partículas son influenciadas por una diferencia de potencial, se genera una desviación. Esto fue estudiado por el matrimonio Curie junto con Becquerel y esto les devino de justamente, gracias a esto, tuvieron un premio Nobel de física, justamente por este avance importantísimo que, bueno, también les llevó la vida. Estas partículas, estos átomos que emitían radiación, cuando eran liberadas las partículas, demostraron que a través de una absorción de acuerdo a la diferencia de potencial, emitían diversas partículas que se desviaban de una manera determinante. Las partículas alfa se desviaban hacia el lado negativo, teniendo una desviación menor que la que eran las partículas beta. Entonces se supuso que eran partículas cargadas positivamente, que eran atraídas hacia el campo negativo. Estas partículas alfa se desintegran en átomos de helio. Luego teníamos las partículas beta. Estas partículas betas eran las influenciadas hacia el lado positivo. Estas partículas se cree que están cargadas negativamente, justamente porque las partículas betas son electrones que se liberan durante ciertas transformaciones dentro de un núcleo atómico. Y esta órbita que se desvía es mucho mayor a las partículas alfa. Y por último tenemos las partículas gamma, esas partículas gamma que no sufrían una desviación, no sé si se ve, ahí está, pero que eran eran altamente energéticas, justamente tenían alta concentración de energía y justamente se movían a la velocidad de la luz. ¿De dónde provenía esto? Bueno, vamos a ver cómo se da la desintegración dentro del átomo. Acá tenemos una desintegración alfa. Un átomo entonces lo que va a hacer es naturalmente ir desintegrándose y liberando una partícula alfa. Esta partícula alfa está formada por dos por dos protones y por dos neutrones. Y esta partícula es entonces la partícula de helio que se va dando producto de esta desintegración. Luego tenemos la desintegración beta. En esta desintegración beta sucede algo muy característico. ¿Qué es lo que sucede? Bien, esta partícula beta entonces ¿sí? Se libera de acuerdo a la forma de electrón. ¿Sí? ¿Qué es esta partícula beta? Es un electrón entonces que se libera cuando en el núcleo un neutrón se transforma o bien en un electrón o en un protón, en una partícula, un electrón cargado positivamente que se denomina positrón. Debido a esta desintegración, el número atómico entonces se va a transformar. ¿Y cómo va a transformarse? Bueno, va a aumentar, el número atómico va a aumentar en 1 y la masa atómica no se va a movilizar porque en realidad la cantidad de partículas que quedan dentro del núcleo son las mismas. Por eso mismo solo cambia su número atómico, por ende va a cambiar también la naturaleza del elemento. Y por último tenemos la desintegración gamma. Esta desintegración gamma no moviliza la masa del elemento, ni el número atómico, ni el número másico, pero sí le libera un elemento altamente energético que se denomina fotón. Esta radiación esta desintegración no hace que el elemento cambie su forma ni su masa, ¿sí? No cambian las características naturales del elemento, pero sí emiten radiación. Esa radiación puede ser absorbida por diferentes partículas. Como veíamos anteriormente, las partículas alfa, ¿sí? Son frenadas hasta por una hoja de papel,
pero son altamente ionizantes. Sucede que como son tan poco penetrantes, pueden ser detenidas hasta por una hoja de papel. Generalmente estas partículas llegan a las superficies o a las capas más superficiales de nuestra piel, ¿sí? Y no daña de esta manera esta radiación los tejidos porque justamente no atraviesan, no tienen demasiada penetración. Luego tenemos las partículas beta. Estas partículas beta son, por ejemplo, ¿sí? Absorbidas por el aluminio. Una capa fina de aluminio ya pueden absorber este tipo de radiación. Penetra un poco más profundamente en nuestro cuerpo y por lo tanto puede tener la particularidad de dañar tejidos. Y luego, por último, tenemos las partículas gamma o los rayos gamma que son detenidos, por ejemplo, por una placa de plomo o por hormigón. Estos rayos son altamente penetrantes, altamente ionizantes y justamente tienen la particularidad de atravesar todo nuestro organismo. Por eso mismo pueden dañar en cualquier parte del cuerpo, justamente a cualquier tejido por justamente la particularidad que tiene. Bien, en radioterapia nosotros utilizamos, ¿sí? Estos elementos, por ejemplo, para atacar un tumor, ¿sí? Acá tenemos un tratamiento en donde tenemos la fuente de radiación, ¿sí? Que es la que va a proyectar hacia el tumor determinado. Ahora se me fue el tumor. Ahí está. Fíjense cómo lo va a atacar, justamente centrándolo para someter al paciente a un tratamiento adecuado. Este es uno de los ejemplos en donde, bueno, los radioisótopos se utilizan como tratamiento. Bueno, les mando un beso enorme.